les pueden ir realizando las actividades del tercer parcial. Recuerden que en el tercer parcial también está lo que había mencionado anteriormente, que es como una parte en la cual ustedes pueden compartir la opinión a través de un foro. Y como había dicho anteriormente, estos foros no se evalúan específicamente en la plataforma del campus virtual, sino que una vez que haya concluido la realización de las actividades, yo tengo que descargar estas y ver quiénes participaron, y hasta ese momento es que ustedes van a poder observar o van a poder recibir, perdón, la puntuación referente a este caso. La puntuación que ocurre con esto yo lo hago puntos extra, es decir, una persona que no decida participar no pasa nada, siempre puede acceder a la totalidad de la nota, pero quienes decidan participar lo van a tener como puntos extra. Entonces, si ustedes participaron en la primera unidad, perdón, en el foro de la primera unidad es exactamente igual a esta actividad que se va realizando como lo acabo de describir hace poco. Entonces, la invitación para que puedan estar desarrollando las actividades que eh, tienen que ver específicamente con esto que he detallado actualmente. Si no hay otra consulta o duda, entonces avancemos con el contenido de la clase. Y eso tiene que ver específicamente con este tema de la tercera unidad. En la tercera unidad lo que vamos a ver son específicamente los tipos de energía renovable que existen actualmente o que se están aprovechando actualmente en la Tierra. Centrales de energía eólica, mini centrales hidráulicas, centrales de energía solar térmica, solar fotovoltaico, energía de la biomasa, energía geotérmica, y estas últimas tres que quizás no tienen un gran uso, pero son ligadas a las aguas de los mares, como energía de las olas, de las mareas y la maremotérmica. Entonces, todas estas son específicamente las que conocemos como fuentes renovables. Y como habíamos visto anteriormente, las energías se pueden clasificar como renovables y no renovables. Y esto depende específicamente del tiempo que se requiere para renovarlas. Por ejemplo, el petróleo anteriormente proviene específicamente de la fuente de seres vivos, pero la cantidad de tiempo que se requiere para que llegues a ese estado es sumamente larga. Entonces, quieras o no, hay procesos mediante los cuales se está iniciando a formar esto, pero para que sea una cantidad o un recurso que sea utilizable de esto es algo que va a transcurrir bastante tiempo. Entonces, las energías renovables tienen este caso porque el tiempo de renovación es un tanto más corto, y estas son bastante conocidas específicamente por, como pueden observar, los girasoles. Es como una forma que se tiene para percibir específicamente a cada uno de estos elementos. Perdón. Entonces, de estos recursos, se les llama de esta forma. También es porque en algunos lugares se utiliza el girasol como fuente de biomasa, pero más que todo está ligado específicamente por la presencia del sol. No sé si recuerdan que anteriormente hemos discutido cuando observábamos los dos tipos de energía y mencionábamos que prácticamente creo que solo son dos tipos de energías renovables que no dependen del sol. Entonces, por eso el girasol se toma en referencia a, eh, a la presencia específica del sol para tratar de recrear dicho elemento. Entonces, comencemos a hablar de la energía eólica, que es uno de los dos tipos de energías que vamos a ver en este caso.
Sí depende específicamente del viento. Y como habíamos observado, el viento está específicamente porque la Tierra no se calienta de forma similar. Es decir, la cantidad de sol que se recibe en el Ecuador es muy distinto. Por ejemplo, la cantidad de sol que se recibe en zonas más al norte de dicha ubicación, ¿verdad? Por lo tanto, el calentamiento en dichos lugares es completamente distinto y al estar a diferentes temperaturas, entonces se crean corrientes de convección donde viento que está mucho más caliente va al lugar más frío, el que está más frío viene al lugar más caliente. Entonces, debido a eso es que surgen las corrientes de viento. Y hay una forma mediante el cual esto se puede observar eh, mediante bueno, que probable en función a esto se están recreando específicamente estas corrientes de viento. Y todo es, como he explicado, que los rayos solares no inciden de forma similar en todo el planeta Tierra ahora. Entonces tiene esto asociado. En general, el viento va a depender específicamente de la situación geográfica, de características climáticas locales. Recordemos que cuando hablamos de clima, es distinto al estado del tiempo. El estado del tiempo es como una predicción de lo que va a ocurrir en las próximas 12, 24 hasta 48 horas, ¿verdad? Por ejemplo, si mañana tenemos que salir con sombrío o no, eso lo podemos observar en el estado del tiempo. Cuando hablamos de clima, a lo que nosotros nos estamos refiriendo con ese término es a las condiciones que se han venido marcando específicamente unos 15 o 20 años hacia atrás. Entonces, en función a esto se determinan ciertos parámetros. También depende de la topografía de la zona. Por ejemplo, hay lugares que pueden tener viento, pero en función a las disponibilidades que se tienen, se puede aprovechar o no este elemento. Y también a ciertas irregularidades que se pueden observar en el territorio. La palabra eólica o energía eólica proviene específicamente del dios griego que tiene el nombre de Eolo, o dicho de otra forma, el dios de los vientos. Entonces, si el dios de los vientos es nada más que masas de aire que se están moviendo, y si se están en movimiento, entonces es la energía cinética del aire que tenemos en movimiento. Entonces, esa masa en movimiento es capaz de mover las aspas que tienen los aerogeneradores y así aprovechar todo ese movimiento o toda esta captura de energía a través de los elementos que tiene cada uno de estos casos. Entonces, se puede utilizar de esa forma esta energía cinética, se puede transformar en otros tipos de energía para ir almacenando la cantidad de agua en otros lugares para utilizarlos, por ejemplo, en represas o para tenerla específicamente a través de energía debido al tipo de movimiento que se está originando con este caso. Entonces, la generación de la energía eólica va a depender específicamente si los vientos tienen la capacidad o no de hacer mover las aspas, y después en lo interno que se tiene específicamente de los aerogeneradores, es donde se transforma este tipo de energía hasta convertirlo en electricidad que, por ejemplo, nosotros estamos utilizando actualmente. Por ejemplo, en Honduras ya hay creo que 3 empresas que generan energía eólica. Está la de Cerro de Ula, que es la más cercana a la capital, pero creo que si no me equivoco, en San Marcos de Colón, en Choluteca, eh, hay sí, dos tipos de energía o de empresas de generación con recursos renovables que están trabajando también en dicho lugar. Entonces, ¿qué componentes más que todo posee un aerogenerador? La captación, transmisión mecánica, generación eléctrica, de orientación, regulación y de soporte. Y específicamente en la parte interna de estos aerogeneradores, en la parte que está en la parte superior, así es como poseen cada uno de estos elementos. Por ejemplo, lo que es la veleta y el anemómetro nos sirven para determinar específicamente las condiciones que se tienen en el viento en dicho lugar. Y generalmente estos equipos están conectados con el control que se tiene o la persona que está dirigiendo para ir observando cómo se va comportando el recurso. De ahí creo que un elemento sumamente importante es la multiplicadora,
porque por ejemplo están las aspas y están girando aproximadamente no a una velocidad muy rápida, sino quizás tienen una frecuencia que anda alrededor de un hertz o menos de un hertz. Y no sé si lo conocían, pero por ejemplo las señales eléctricas que todos tenemos en nuestra casa a través de los tomacorrientes o a través de la luz, es necesario que esta trabaje a 60 hercios. Entonces, eso se logra específicamente por esa multiplicadora, que lo que está haciendo es acelerar el movimiento que se tiene en dicho lugar para después conectarlo al equipo de generación que está en la parte posterior. Gracias a la multiplicadora es si el equipo va más rápido o más lento, no importa, porque el trabajo que hace este equipo es básicamente hacer que a la salida de este siempre esté a una frecuencia cuasi constante. De ahí, estos nuevos equipos o los más actualizados tienen esa capacidad de girar en función al lugar donde se está proyectando específicamente o al origen de donde proviene el viento. Por ejemplo, con los equipos anteriores, se trataba de colocar en una dirección donde eh, solía soplar el viento en ese lugar, pero en la actualidad estos equipos tienen la capacidad de girar alrededor de 360 grados, entonces con esto se le evitan y también tienen la capacidad de cambiar la ubicación de las aspas en función si lo que se tiene es mayor o menor cantidad de viento para garantizar que siempre esté ese giro en cada uno de estos elementos. Como habíamos mencionado, los anemómetros son los equipos que se utilizan para medir específicamente la velocidad del viento. Pueden haber anemómetros de rotación, que son bastante comunes, anemómetros de presión, que aquí quizás ya no son tan comunes, pero que pueden ser equipos quizás un poco con un costo superior, o pueden haber otros de hilo caliente o de efecto sónico mediante el cual se están observando. Por ejemplo, estas torres que ustedes están observando acá en la parte izquierda son las torres que generalmente se suelen instalar en lugares donde se desea conocer si hay el potencial o no para aprovechar dicho recurso. Entonces, generalmente estos equipos se tienen que tener alrededor de entre 1 a hasta 5 años para analizar el lugar y en función a eso determinar si en el lugar existe la capacidad o no para instalar dicha central. Y no sé si ustedes han observado, pero por ejemplo, alrededor del Cerro de Ula es sumamente común observar pinos que tienen esta forma. Y más que todo en el sector que está después del Cerro de Ula. Es bastante común observar vegetación que tiene específicamente esta zona. Entonces, al observar vientos de esa forma, que solo están creciendo ramas a un lugar, lo que significa es que constantemente tienen el golpeo específicamente del viento, ¿verdad? Entonces, por eso es que se transforman o crecen de esta forma. Recordar de que solo el 2% de la energía solar que llega a la Tierra se está convirtiendo en energía eólica. Y a través de este elemento es que puede aprovechar dicho elemento. Entonces, para tener cierta valor, por ejemplo, un lugar donde la velocidad promedio que se tiene del viento es aproximadamente 8 metros sobre segundo, se puede extraer por cada metro cuadrado que exista de estas plantas alrededor de 2.800 kilowatt hora de energía al año. Entonces, por ejemplo, los aerogeneradores que están en Cerro de Ula tienen una altura aproximada de 100 metros, pero la longitud de las aspas es alrededor de 50 metros de radio. O sea, no sé si recuerdan cuál es el área del círculo, pero sería multiplicar pi por r al cuadrado y esa es específicamente la zona de acción que tiene con cada uno de esos elementos. El viento promedio en Cerro de Ula creo que oscila entre 7 y 8. Entonces, solo para tener cierta valor de lo que se puede obtener de energía en cada uno de este lugar. Entonces, se puede estimar que alrededor de la energía puede andar alrededor de los 2.500 a 5.000 terawatt hora al año. Y que de esa cantidad de energía se puede aprovechar entre el 1 o 2%. Entonces, la energía eólica, saber aprovechar estos lugares,
poder extraer del viento la energía que éste posee es una tarea sumamente importante para aprovecharlo y satisfacer las necesidades que se tienen actualmente. Ahora, ¿qué es lo que generalmente ocurre con el viento? El viento no es un parámetro que es constante. Es decir, podemos tener ráfagas de viento y después quizás un minuto en el cual ya no tenemos esa ráfaga. Entonces, estos equipos o los nuevos aerogeneradores están construidos de tal forma para aprovechar específicamente esas diferencias. Y por eso es que hasta que ha ido avanzando la ciencia y la tecnología en estos equipos, es que se han podido ir dando supuestamente específicamente este elemento. Pero algo también que ocurre con el aire es que a mayor altura el aire es menos denso. Es decir, que típicamente hasta una altura de unos 2000 metros es que se pueden colocar específicamente estos equipos para aprovechar el viento que está circulando. Entonces, los mapas eólicos nos sirven específicamente para aprovechar el recurso que se tiene. Y, por ejemplo, hay macromapas o mapas que están mostrando la condición del viento en función a las horas o al tiempo que va transcurriendo durante el día. También se pueden analizar estos equipos a través de aplicaciones eólicas, en los cuales, por ejemplo, estamos interesados en determinado lugar y queremos observar si en ese lugar hay potencial para una central eólica. Entonces se tiene que comprar específicamente todos los datos asociados a dicho elemento, ¿verdad? Es decir, con ciertas imágenes satelitales se puede más que todo predecir el potencial que se tiene. Aunque si hablamos de energía eólica, siempre es recomendable instalar una torre para medir el viento y determinar específicamente la capacidad que se puede inyectar con dicho elemento. Algo para tener en cuenta con estos equipos tiene que ver con el tamaño que tienen las aspas, para más o menos saber cuánto es el nivel de generación que se puede tener con dicho elemento. Por ejemplo, en este caso creo que ya, por ejemplo, lo que les había mencionado anteriormente, los sistemas que están en Cerro de Ula son un tanto mayores a este elemento, porque si tiene 50 metros de diámetro, entonces de radio, tiene 100 metros de diámetro, ¿vale? Entonces, más o menos anda por ese tamaño y los tamaños de los generadores que están en Cerradura creo que es alrededor de 2500 kilowatt hora con el cual trabajan dicho elemento. Y casi todos los casos que se están instalando, o los que se instalaron, por ejemplo, perdón, San Marcos de Colón, en Choluteca, fronterizo con Nicaragua, son de un tamaño superior a estos que se pueden observar. Ahora, ¿de qué depende el costo de la energía eólica? Como habíamos mencionado, o anteriormente habíamos observado, cómo se determina el costo, eso tiene que ver específicamente con lo que tiene que ver con los aerogeneradores, la obra civil, el poner el cableado desde el aerogenerador hasta el lugar donde se está desplazando la energía, también el uso de transformadores y equipos eléctricos para hacer la conversión de dichos elementos. Y así es como más o menos se determina el costo. Actualmente, creo que si, por ejemplo, se construye una central eólica con todos los costos actuales que existen, este puede variar entre unos 6 a 7 centavos de dólar la producción o el costo para tener dicha central operando. ¿Qué impactos tenemos con los aerogeneradores? Bueno, eh, bueno, una vez que ya están en operación, no emiten gases de efecto invernadero. Eso es algo sumamente importante. En el proceso de la creación de estos equipos sí se requiere algo de energía, pero cuando ya están en operación no se genera gases de efecto invernadero. Otro de los efectos asociados con este elemento es, por ejemplo, con las aves, que a veces mueren al chocar con las aspas. Pero, por así decirlo, no es algo sumamente marcado, pero es algo que se puede observar en la noche con los aves nocturnas que pueden volar en dicho elemento. El ruido
de estos equipos en realidad es poco, al menos con los nuevos equipos. Y creo que se puede preguntar aún a pobladores en Ojojona o por esa zona, en Santa Ana o allá en San Marcos de Colón. Y creo que el ruido que se genera con estos elementos es sumamente reducido. Se puede generar algo de erosión con el viento que se está capturando, pero en las centrales que se han construido creo que esto no es algo que se haya observado. Entonces, ¿qué potencial se puede obtener con estos elementos? Bueno, depende específicamente de la clase de viento. Y este es, por ejemplo, el dato que mirábamos anteriormente. ¿A qué altura se obtienen específicamente estos valores de densidad para cada uno de estos casos puntuales y las velocidades del viento que se observa en dichos elementos a esa altura de 50 metros, que es como un valor promedio mediante el cual se pueden calcular dichos elementos? También hay fórmulas, por ejemplo, si tenemos el viento a 50 metros y vamos a tener un equipo que quizás mide unos 100 o 120 metros, ¿cómo más o menos calcular el viento promedio que vamos a tener ahí arriba? Entonces hay fórmulas para determinar dicho elemento. En Honduras existió un proyecto que se llamaba SUERA, en el cual participaron personas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y determinaban específicamente estos mapas. Entonces nos muestran zonas o regiones en las cuales se clasifica el viento. Y se puede observar que, por ejemplo, en estas regiones, al interno de Honduras, se puede ir clasificando cada uno de estos vientos que se tienen en dicho valor puntual para estos casos. Entonces, por ejemplo, aquí en esta zona, un tanto más oscura, o también acá en la zona cercana a San Marcos de Colón, es donde se tienen los mayores potenciales. Pero, por ejemplo, también hay potencial acá en Cotepeque y en esta zona de Intibucá. Y quizás nos podamos preguntar que por qué no se han construido centrales ahí, y ahí específicamente lo que tiene que ver es que no existen vías de transmisión para poder transportar esa energía. Entonces, al no existir la forma para extraer esa energía, entonces, a pesar de que observamos en estos mapas que tienen ese potencial, en realidad no existe. Y por ejemplo, estos mapas creo que son allá del 2008, en las zonas donde se ubicaban o donde se podía observar que existía el potencial a menor distancia de unos 6 a 10 kilómetros, entonces solo son estas zonas sombreadas, que no es exactamente los lugares donde se han construido estas centrales, pero es una forma para tener dicho elemento. Y aquí podemos observar específicamente en función a los valores que se observan para dichos casos puntuales, el de la potencia, acá observamos en la parte superior, y en función a la cantidad de viento que se puede aprovechar para dichos elementos. Por ejemplo, una distancia de 25 kilómetros o 10 kilómetros de las redes de transmisión. Entonces, en 2013, en diciembre, la generación que se observó en Honduras para este caso era aproximadamente del 12%, una cantidad bastante considerable. Y en ese tiempo solo existía la central de Cerro de Ula, perdón, ubicada en Santa Ana y Ojojona. Pero como les había comentado o les he comentado actualmente, ya hay dos empresas más que están trabajando en San Marcos de Colón. El otro tipo de central que vamos a ver hoy es el de las mini centrales hidráulicas. Esta es una foto del cajón. Esta básicamente lo que aprovechan es tanto la energía cinética y potencial que tiene el agua cuando se construye una represa para ir acumulando dicho elemento. Y a través de esa forma se puede ir reteniendo específicamente todo el agua que va cayendo con las lluvias o con la presencia de un río que se está aprovechando dicho elemento. Entonces es una forma que también nos ayuda a cuidar las fuentes de agua asociadas a estos lugares si queremos que la central se mantenga trabajando durante todo este tiempo. Y más o menos las centrales hidroeléctricas constan de estas partes: el embalse, que es donde se acumula el agua; la represa, que es la que ayuda a retener el agua;
un sistema de generación para transformar la energía cinética y potencial del agua en energía eléctrica y las líneas de transmisión, ¿verdad? Ahora, según esto, las centrales hidroeléctricas se pueden clasificar en pequeñas centrales, mini centrales y microcentral. Creo que la pequeña central es de 1 a 5 megawatts. La mini central creo que está entre 0,1 hasta 1 megawatt, y las microcentrales son valores más reducidos de 0,1 megas, o por ejemplo centrales que se utilizan quizás en microproyectos que se están construyendo actualmente. Dentro de esto hay diversos tipos que se pueden aprovechar la energía. Por ejemplo, están las centrales de agua fluyente que se pueden observar en este caso, en el cual observamos que no existe como una especie de represa en este lugar, sino que el agua está fluyendo en un punto más elevado. Entonces, en este lugar se toma un lugar donde se está tomando el agua, pero se deja que siempre corra en el río, y hay una caída mediante el cual el agua va un poco más rápido, y aquí se puede colocar específicamente ya el equipo de generación para tener dicho caso. Esto es sumamente importante en aspectos de conservación del agua, pero si lo observamos, al no tener una represa, esto también limita el nivel de generación, porque por ejemplo en los meses de febrero hasta mayo, que no hay lluvias, la cantidad de generación que se puede tener es sumamente reducida. Y por ejemplo, no sé si lo han observado, pero es también el tiempo en el cual se menciona que por las pérdidas técnicas que existen en la NE, existen más los apagones programados en dichas ubicaciones, ¿verdad? De ahí tenemos las centrales a pie de presa. Por ejemplo, este es el caso típico de El Cajón. Existe una presa que está reteniendo el agua. El agua está en movimiento hasta la central donde tienen los equipos de generación, y se aprovechan de esa forma. De ahí también hay centrales utilizadas para riego, y también unas que se tienen, por ejemplo, para agua potable, como la Concepción y los Laureles aquí en la región, ¿verdad? Que son las formas como se satisface, perdón, aproximadamente entre el 70 a 80% de las necesidades de agua en la comunidad. Y por ejemplo, hay centrales también que tienen como multipropósito. Hay una central que está ubicada ahí por la montaña Moramulca, o el camino, perdón, conocido como la Moramulca, ahí por Pespire, Choluteca, que esa agua o esa central sirve para generar energía, pero también sirve para que, por ejemplo, en los meses de verano se tenga específicamente la presencia de agua en dicho lugar. Entonces, no solo se utiliza, perdón, para generación, sino que la generación también depende de estos elementos. Entonces, el nivel de energía que se puede generar depende del salto, del tipo de tecnología que se estén utilizando y de la localización o tipo de represa o embalse que se tenga en dicho elemento. Ahora, el potencial que se tiene para la generación en esta región, esto depende específicamente de múltiples elementos. Pero se cree que en Honduras el potencial, por ejemplo, si todos los ríos en Honduras tuviesen específicamente su represa, o todas las zonas que se han identificado existiese una represa para aprovechar específicamente este valor, el potencial para generación con agua andaría alrededor de los 5.000 megawatts. O sea, solo ocuparíamos centrales hidráulicas para satisfacer las necesidades. Pero el problema que se tiene con esto es que, por ejemplo, para el Tablón, que es la represa que se está intentando construir allá cercanos a San Pedro Sula, que ya hay zonas donde hay ciertas actividades económicas. Entonces, si se construye la represa, ya no se puede tener esas actividades. Entonces, es algo para tenerlo en cuenta en dicho forma para cada uno de estos casos puntuales.
Eh, Actualmente se aprovecha un 10% del potencial térmico para dicho elemento. Por ejemplo, el Cajón está ubicado entre, o básicamente el río Muya y el río Sulaco, que van a caer específicamente al río Ulúa. Este tiene aproximadamente una capacidad de almacenamiento de 5.700 millones de metros cúbicos y tiene una potencia de unos 300 megawatts. Tiene una altura aproximadamente de 226 metros y la superficie del embalse, que es la más grande que existe actualmente en Honduras, es aproximadamente de 94 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, existe una represa que está abajo del Cajón. En ese momento se me olvidó el nombre, pero básicamente lo que hace es que vuelve a tomar el agua y vuelve a generar energía. Entonces es una forma inteligente para aprovechar el esfuerzo que se tiene con estos lugares para la retención de agua en dicho punto. El níspero es otra central, solo que esta quizás es un tanto más pequeña. Tiene una capacidad de 22.5 megas, una producción de 71 millones de kilowatt hora o 71 gigawatts hora. Y el embalse tiene un área un tanto más pequeña de 0.365 kilómetros cuadrados. La central José María del Real, está ubicada en Olancho, un tanto más pequeña, se construyó en 1985 y una capacidad de 1.2 megawatts. Esta foto creo que, sí, es la represa que les había mencionado, la José Cecilio del Valle, en Nacaome. No es en Nacaome, esta represa está en Pespire, para ser más exactos. Ahora, el agua que suelta sí sirve para alimentar este dicho río, ¿verdad? El área de la cuenca es alrededor de 2.650 kilómetros y el agua almacenada es de 43.000 millones de metros cúbicos para dicho lugar, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, hay otras represas como la de Río Blanco, que está en San Francisco de Ojoa, una capacidad de 5.2 megawatts, y ahí están las otras dos represas que hemos mencionado que sirven para abastecer de agua, como la Concepción y la represa de los Laureles, ¿verdad? Y también, por ejemplo, está la central en Esperanza, con una capacidad de 13.5 megavatios, y la hidroeléctrica Las Glorias en Balfate Colón, con una capacidad de 6 megavatios. Y de ahí hay otros tipos de centrales que están un tanto más pequeñas, y en función a esto se va determinando su potencial. ¿Cuál es el principal impacto que se tiene con estos lugares? Bueno, uno es que se tiene un mejor manejo del agua, otro es que no tenemos emisiones de gases de efecto invernadero, que es algo sumamente positivo y que ya lo habíamos hablado específicamente con este tipo de centrales, ¿verdad? Aparte de eso, pueden existir ciertas regiones en las cuales se tiene que inundar porque tenemos la presa y es algo que se tiene que analizar específicamente cuando se construye algún tipo de estos elementos. Por ejemplo, la represa Patuca 3 creo que es uno de los principales problemas que ha tenido, ¿verdad? Que, por ejemplo, los pobladores habituales le vendieron la tierra a otras personas y otras personas que sí tenían el conocimiento de lo que iba a construirse ahí, vendieron la tierra a un precio sumamente mayor y causó impacto en la región. No sé si hay alguna consulta o duda hasta acá. Si no la hay, entonces recuerden lo que les había mencionado, que ya están las actividades disponibles para que las pueden ir realizando los del tercer parcial. eh, y que los invito a que las puedan ir, pues, que las pueden ir desarrollando. También recuerden que está el foro y como les había mencionado al principio, estos son puntos extra que todos van a tener disponibles para su nota en esta clase. Si no hay dudas o consultas, entonces nos quedamos por aquí y nos miraríamos el siguiente miércoles.
Pasen buena noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.